Este mes de agosto, en Revista MOA, La Suerte. En portada, Emanuel nos abre su juego. ¿Estás buscando chamba? Lo que nunca debes preguntar. ¿Tú caliente, el otro durmiente? ¿Y ahora? ¿Necesitas terapia o no es para tanto? ¿Y cómo le hacemos para tener más suerte? MOA Agosto. Más de 140 páginas de suerte, conocimiento, fuerza e inspiración. MOA. Una revista de Marta de Baile. Flight crew, please prepare for departure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 96.9 FM. 10 años. Al aire. Over and out. Son las 12:13 de la tarde en W Radio. Descubrimos un dúo dinámico en este programa que ha gustado mucho. Sí, deberíamos Ponle la de poner Batman. Pon el Batman. Flashbook. Batman. Todavía no me puedo divorciar y casarme con estos dos hombres. Ay, oh, mi Dios, qué quiero entrar de bárbaro. Batman. Eso, ahí está. Vámonos. Batman va a ser Alejandro Rosas. Exacto. Gran historiador mexicano. Y Robin va a ser Jacobo Dayan. No podría No te escoger sientas otro. mal. No pero te es que sientas me mal. cae bien Robin es el Entonces, mujer ¿qué? es el hombre maravilla. Ok, güey, Gatúbela. No. Entonces, ¿quién quiere Esos, ser? el pingüino, digo, ya si es de ese No, programa. el chiste es Nosotros Batman somos y Robin. antihéroes, no podríamos. Sí. Hay héroes Ay, Dios ñoñazos, tetos, sí. Sí, antihéroe. Lex ¿Qué onda? Luthor, el guasón, el pingüino. Algo así maligno. Aunque sea Simón Qué Barciniestro. triste que sean tan amargados los dos. Simón Barciniestro. Que en vez de claro. reír Boris de una Malosnov. alegría que les hicimos, La miren qué arruinen de bonito esta sonó. manera. A ver, pero presenta como debe ser. Con nosotros, Alejandro Rosas como Batman y Jacobo Dayan como Robin. ¡Bravo! Clases de historia con nuestros héroes. Mundiales del mundo mundial. Ok, No pues, quedó ¿cómo muy quieres bien. que te presente? Ponle la marcha catecana para que Ay, se le sí, quite. hombre, ya. Y al otro ponle Ándale, patria o muerte. ándale. De Gerardo Ándale, Genaro ándale. Codina, por cierto. Y a él pone el concierto de Brandenburgo. A ver. Ahí ¿Sí está. quieren? Ahora ponme otra No vez sé. la marcha. Ahora la marcha. Ahora ponme el concierto de Brandenburgo. Obvio no es el concierto de Brandenburgo, no empiecen con... Ese no es el concierto de Brandenburgo, esa es música Sí, de claro. cámara. Ya sabemos, ¿eh? Ya sabemos. Yo no dije nada. Marcha Dios. zacatecana. Concierto. Así quieren que los presenten. O Batman. O Batman. O Batman. O Batman. O Batman. Batman. Batman, no sé. Nada más Batman Jala más, ¿verdad? que un par de canciones autóctonas. Alejandro Rosas y Jacobo Dayan, todo lo que ustedes no aprendieron en primaria y en secundaria, se los vamos a tratar de, digamos que, digerir, masticar, lo van a regurgitar ellos y después nosotros lo comeremos, o sea, como pingüinos. Ahora, esto ya arrancamos, vamos. Esto no es que hoy vamos a empezar en Sí, la, o sea, la primera. ellos Esta ya- no es la primera clase. No, esta no es la primera clase, esta es la segunda clase. Ajá. O sea, ya hablamos de 1940, 40, 1960, hace un par de semanas. Nos 40 quedamos y a la mitad 50. en 60. Pero imagínense que ustedes son unos pequeños pingüinos en el Ártico, ¿no? Esperando a que regrese su mamá con el alimento. Han sido empollados por su padre. Regresan Alejandro Rosas y Jacobo Dayan, que ya comieron historia, la masticaron y ahorita la van a regurgitar y se las van a dar en sus piquitos. No es ninguna escena que atraiga. Ya entremos Es que el al domingo tema ve- que ya no hay tiempo. El domingo vi Animal Planet, por eso traigo ese rollo traes. de la Ah, ok. regurgitación. Te quedaste ahí ciclada. Y el alimento boca a boca. Bueno, vamos a arrancar. Básicamente lo que vamos a aprender hoy es qué pasó en México y en el mundo en 1960. A donde 70, lleguemos. A donde lleguemos, porque y a igual donde hacemos nos alcance. tercera parte, ¿eh? Exactamente. Ya no Podemos hay. empezar con Tercera la parte. canción que estaba en el Billboard en 1969, por favor. Este es Sugar. Claro. Oh, honey, honey. Muy bien. ¿Quién eres?
You are my candy girl. Los Archies. Son los Archies. Y esto estaba de moda en el 69. Como que había esperanza, ¿no? Había esperanza. ¿Qué pasa en los 60s? Bueno, en los 60 en los 60 que ya habíamos empezado, el evento que marca más importantemente el continente americano y sin duda buena parte del mundo Woodstock. es bueno, después de Woodstock, claro, y de que yo nací en los 60 y también Y yo nací en el 67. todos somos de los 60, bueno, no, Luis es de los 50. Sí. Es la crisis de los misiles. El mundo estuvo a punto de un enfrentamiento nuclear entre Cuba y, la Unión Soviética y los Estados Unidos por un conflicto de misiles que llegaban a Cuba, soviéticos que se iban a colocar ahí. Hoy estamos viendo la reapertura de la embajada en estos días. Sí. Bueno, esta crisis arranca en el 61 y en el 62 alcanza el momento más alto cuando este enfrentamiento se iba a dar entre la Unión Soviética y Estados Unidos y el mundo vivió días donde no sabíamos si íbamos Pero por a amanecer. proteger la URSS a Cuba. Exactamente. Se hace la Revolución Cubana en el 59, el rompimiento ya oficial de relaciones entre Estados Unidos y Cuba llega en el 61, se acercan a la Unión Soviética y la Unión Soviética para proteger y para mandar una señal de yo ya pongo un pie en el continente americano, quería mandar misiles a Estados Unidos. a Cuba. Ah. Para ponerlos, estacionarlos ahí, y Estados Unidos dijo, tú te pasas de esta raya y nos agarramos. Ese es el primer evento más importante. El otro se da en Asia, la Revolución Cultural China, Mao y toda la revolución. Hoy lo que queda de China es pues ya la herencia casi borrada de lo que fue la Revolución Cultural China con Mao. Y también hablábamos la semana, hace ya como 2 o 3 semanas, de la actualización que se hizo en el Vaticano, con el Concilio Vaticano II en el 65. Las misas eran en latín. Antes de esto, el sacerdote no veía a los feligreses, daba la espalda. Hay una actualización, la Iglesia Católica hace las paces con las iglesias cristianas, con los judíos y con el mundo islámico a partir de este momento. ¿Qué es qué año? 65, donde se actualiza, digamos que es O el sea, update. neta, ibas a la Basílica de San Pedro en el Vaticano No, y y a oías la la, del- la misa y en en la de latín. la esquina, en la esquina de tu Basílica casa. de Guadalupe. En el latín. O en la Sí. iglesia de tu colonia. Y además el sacerdote de espaldas a la feligresía, Sí. a los presentes en el templo. Digamos que en el 65 se da el update del Vaticano. Probablemente O sea, hoy le Pero le neta, haga le falta tengo que otro. preguntar eso a mi abuela. O sea, iban a misa y O a qué, tu pues mamá. no entendían nada. Pregúntale a tu mamá. Si de todos modos yo no entiendo nada. todavía. Imagínate. Y el otro evento que es importante es la llegada del hombre a la luna en el 69. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong dice esas famosas palabras de un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad, pone su pie en la luna y el ser humano alcanza su primer paso importante en la carrera espacial. Pero ¿saben qué? Me da tristeza que se brinquen cosas bien importantes. ¿Cómo cuál? Pues los Rolling Stones dan su primer concierto. John Lennon se casó con Yoko Ono en el 69. Es que como a mí no me invitaron, yo por eso no lo quise ni decir. El famoso discurso de Martin Luther King de I have a dream. Ajá. Que ese tenemos es- de hecho el audio. Esto es en los 60s, en 1963. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Ese es el discurso de Martin Luther King de I have a Bueno, dream. hay que pensar, es una década muy explosiva. Nosotros veníamos, el mundo en general venía de una época muy cerrada en los 50s, de mucha disciplina familiar, de mucho orden, y en los 60s viene un boom a nivel mundial. No solamente en México, sino también en, por ejemplo, todos los movimientos importantes estudiantiles se van a dar en 68. Aquí lo vamos a tener con Díaz Ordaz, que va a terminar en represión el 2 de octubre, todas las manifestaciones que se dan entre agosto y más o menos octubre de 1968. Es la década donde surge la minifalda, por ejemplo, y el grito de arriba las minifaldas. El bikini. Es la pastilla anticonceptiva, empieza a hablarse de ella. Es la liberalización del sexo también. Es decir, con respecto a lo que habían sido 50 cerrados, los 60 sí se convierten en una década de mucha transformación, quizás similar a lo que había sido el equivalente en la década de los 20, Los 20. que se les llamó los locos años 20. Claro, que 60s era medio Sodoma y Gomorra, ¿no? Pues era Peace and Love, ¿no? Es la generación de los hijos, o sea, son los hijos que llegan a edad madura de los jóvenes que vivieron la Segunda Guerra Mundial, que estaban hartos de ese control y de esa locura,
donde se libera todo. También en los 60 es 100 años de soledad, un libro que seguramente varios han leído y si no vale la pena que lo lean. Y además también, por ejemplo, es la época en que se libera el sexo, sobre todo a finales que va a dar pie a los hippies, sobre todo con esta idea frente a la guerra de Vietnam que estaba siendo rechazada desde el 68 por la sociedad norteamericana. Los jóvenes empezaron a hablar el famoso grito de hagamos el amor y no la guerra. Sí. Y de hecho había una frase de uno de los pilotos de Fórmula 1 de la época, que por cierto llega a México en 1962, es la primera vez que se corre la Fórmula 1 en México. Un piloto, Jackie Stewart, que fue campeón del mundo, decía, eran tiempos en que correr era peligroso, pero el sexo era seguro. Y sí, ciertamente a nadie le importaban las enfermedades de transmisión sexual y no había nada a la vista que pudiera impedir el sexo libre, el sexo, digamos, multitudinario y todo lo que se viene con las drogas también. LSD, marihuana, hongos alucinógenos son estos años en que se da. Claro, el LSD es súper sesentero, ¿no? Sí, aparte, Setentero. exactamente, Cañón. setentero. Pues acuérdense que se supone que Lucy in the Sky with Diamonds son las siglas de LSD y lo que tú oyes en la canción, en la traducción, Lucy pues realmente in es the totalmente Sky with un alucine. Diamonds. Entonces Claro. es esa década de cambios y es de esperanza porque con la llegada del hombre a la luna sí se abre como toda una revolución industrial y tecnológica en torno a ese descubrimiento. Aunque Perdón, se empieza a calentar mucho el mundo con la Guerra Fría, el enfrentamiento nunca directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética y la división del planeta en dos grandes bloques. Los que están a favor de la Unión, o los que están aliados con la Unión Soviética o aliados con Occidente, particularmente con Estados Unidos. ¿De qué se acuerdan ustedes de los 60s, para los que son 50 over? De la Olimpiada. De la Olimpiada del 68. De la Olimpiada del 68. que además claro. fue muy interesante porque aquí vino la gimnasta Vera Kaplavska. Se casó en catedral. Se casa en catedral y se considera la novia de México porque era una mujer muy carismática, tanto así, le gustó tanto México que se casa aquí y ella se presentaba en el Auditorio Nacional, en aquel viejo Auditorio Nacional que era bastante feo, hasta que se remozó y se remodeló en 1999. Los que nacimos en los 60 somos baby boomers. No. Los ¿Se que le llama nacimos así? en los Baby 60 boomers. somos baby Es boomers. generación X, ¿no? Claro. No, somos No, baby los boomers. baby movers. Ahorita aclaramos eso regresando del corte. No se vayan, ya volvemos. Clases de historia con Jacobo Dayan y Alejandro Rosas en W Radio. Tuitea a Marta de Baile. @Marta de Baile. Tuitea. @Marta de Baile. Tuitea. Solo por W Radio. El 2015. Solo con Marta de Baile. Continuamos. Estamos hablando de historia y estamos partiendo de los grandes sucesos que pasaron en los 60s, junto con Alejandro Rosas, un gran historiador, y Jacobo Dayan, un gran historiador de música contemporánea, ¿no es cierto? De historia contemporánea, que han sido el dúo dinámico, son Batman y Robin, por si prefieren llamarlos así. Entonces nos quedamos hablando de los 60s, sí somos baby boomers. Bueno, son baby boomers los que nacieron del 46 al 65, pero somos Generation X, o sea, la generación X, los que nacimos del 60 a los 80s, ¿no? Entonces yo soy X. Yo también soy X Generation también. medio X. Bueno, entonces, para terminar la década de los 60, nos quedamos en los Juegos Olímpicos del 68. Que son los primeros Juegos latinoamericanos, los primeros Juegos que se realizan además en América y además, digamos, organizados por un país del tercer mundo, que en ese entonces se conocía así. La división del tercer mundo era así. El primer mundo eran los países capitalistas encabezados por Estados Unidos. Los ricos. Exactamente. El segundo mundo eran los países del bloque socialista encabezados por la Unión Soviética. Y el tercer mundo eran los países, digamos, en vías de desarrollo o pobres que buscaban emerger en términos económicos. Por eso se dividió. Por ¿Y eso ahora nos qué llama- hay? es mito. ¿Ahora qué hay? ¿Ahora No, nada más ya. hay tercer mundo o qué? No, es más bien países en vías de desarrollo porque sí era muy despectivo eso Totalmente. de tercermundista. ¿Y es mito urbano o en un grito de independencia Echeverría había dicho que vivan los países del tercer mundo? Sí, en un grito en una noche del grito entre el 70 y el 76, no recuerdo cuál, gritó junto a Viva Hidalgo, Viva Morelos, Viva el tercer mundo, porque en los 70 estaba haciendo él campaña para dirigir la ONU
cuando saliera de la presidencia en 76. Ok. Entonces hacía campaña con los países del tercer mundo. Viva el tercer Ándale. mundo. Oigan, ¿quieren así una nostalgia espantosa? A ver. Esto comenzó en el 60. Suéltala. Chabelo empezó en el 68. Exacto, 2 años Qué después de que yo Con la fuerte. nací. Olimpiada. ¡Qué fuerte! Pero el que, bueno, no sé Está si hoy. cañón lo que lleva Chabelo No en sé la si tele, hoy cuéntame. ya sea, Cañón. no sé si hoy ya sea el programa con más años, pero durante muchos años el programa más viejo de la televisión, El no Club sé de- si mundial era el Club del Hogar con Madaleno Claro. y Daniel Pérez. Alcaraz y después con Paco Stanley. Exactamente. O sea, lleva Chabelo 40 y pico de años Va a en cumplir, familia este año con cumple Chabelo. 47. Bueno, y Wow. decías tú de Díaz Ordaz en la inauguración de los Juegos Olímpicos, audio que también tenemos. Ajá. Hoy, 12 de octubre de 1968, declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México, que conmemoran la 19ª Olimpiada de la era moderna. No, pues, ¿qué tal la voz? Pero Desde, pero desde fíjate- ese entonces hablaban así. ¿Te Este- diste este- cuenta que no este se está oye photoshopeado. absolutamente nada? Es decir, Quitaron se la oye- re- no se hayan mentadas porque Quitaron la además rechifla. eran 10 días después de la matanza de Tlatelolco. Entonces, realmente, no, y de todas maneras fue un presidente que en su momento fue querido, porque Sí. todavía él alcanzó los últimos, digamos, estertores del milagro mexicano. Esa época en que no se devaluó el peso. Estertores. Los últimos momentos de vida. Ajá. Tan fácil que es decir momentos. Pero odiado al final. Estertores. No, odiado En la después. historia, en la Después, historia. ya por la Claro. historia. Pero en ese momento, claro, obviamente las juventudes lo detestaron, pero evidentemente a él le alcanzó todavía el milagro mexicano, que fue esta época en que tuvimos crecimiento más o menos del 7% en la economía, Claro. no hubo devaluación, la inflación estaba controlada. ¿Ya quieren llorar? 1970. First I was afraid. Gloria Gaynor I was sonaba petrified. en esa época. Kept thinking I could never live es- without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did. Bueno, justamente I Will Survive de Gloria Gaynor era el top number one en la revista Billboard en 1979. ¿O quieres que te pongamos Spiegel in Spiegel de Goretzky, Sinfonía número 3, para Fioralina? Furalina, ¿A ti? ¿Furalina de qué año es? 1979. Es una belleza, ¿Es del 79? de Arvo Part. A ver. De Arvo Part. Suéltala. No sé. Está lloviendo. Esto es una música de una lluvia. Bueno, ¿la pueden adelantar a la parte donde es? Esto es del 79 también. Ah, pero esto no es Furalina. Part Spiegel. Esto es Spiegel. Spiegel in Spiegel, o sea, el espejo en el Spiegel in espejo Spiegel. de Arvo Part. Hijo, es que no te soporto. Spiegel y mi Ponme I Will Spiegel. Survive. 1970. Estuvo Naranja Mecánica, Cuentavientes, El Padrino, El Exorcista, Tiburón, Star Wars, nacen Mariah Carey, Luis Miguel, Uma Thurman, Julieta Venegas, Alanis Morissette, DiCaprio. Se forman Queen y Aerosmith. Y se quieren traumar. En México había 48 millones de habitantes. Ahora, ¿puedo En hacer todo el una país. petición a Lucecita? Luz, ¿puedes buscar esta misma canción, pero cantada por Tony Clifton? Ok, La de I Will Spiegel Survive. by ¿Se Spiegel. acuerdan quién es Tony Clifton? No, cero. Andy Kaufman, el comediante Sí, norteamericano. claro, Bueno, claro. él tenía un personaje inventado Ajá. que se llamaba Tony Clifton, Ok. que salía cantando todo el tiempo esta canción. La de I Will Survive. Sí, y a la muerte de Andy Kaufman se sospechaba que se iba a convertir en Tony Clifton y que Tony Clifton continuó apareciendo por aquí y por allá después Ok. de la muerte de Andy Kaufman. Si la ponen es una maravilla, esta misma canción, pero cantada por Tony Clifton. Va. Pero fíjate, mientras tanto, Oye, Ahí oye. está. First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. Cero chistoso. Es un genio, era un genio Andy Kaufman. Bueno, entonces ibas a decir, Alejandro. sí, nada más consideremos, al principio de los 70
la población es de 48 millones de habitantes. O sea, 40 años después, más de la mitad se había duplicado a más de la mitad. Hoy tenemos cerca de 117. Por eso empezaron en los 70 estas campañas de la familia pequeña vive mejor. Claro. Exactamente, con el Consejo Nacional de Población. Y toda la campaña que hubo, porque en ese entonces, por el conservadurismo que se vivía en México, el asunto de que tener los hijos que Dios te mande era lo normal. Pero el gobierno tuvo que ponerle un alto y empezar con campañas de planificación familiar. Claro, no había un jingle. La familia pequeña vive mejor. No sé, la familia pequeña vive mejor. Claro que sí. Sí, Vamos a buscar efectivamente. También de esa época, el de ponga la basura en su lugar, eran campañas para concientizar, porque la población era bastante poco cívica. En los cómics venía el pato diciendo no seas cochinón, ¿te acuerdas? Tirando basura. Exactamente, cochinón. Y en el mundo lo que teníamos era el terrorismo, crece mucho en los 70, y las dictaduras militares en América Latina. Es la dictadura militar chilena, el golpe de Pinochet y el asesinato de Salvador Allende en el 73. Es más, el 11 de septiembre era famoso antes de las Torres Gemelas por el golpe de estado de Pinochet. En el 73, se da la muerte de Franco en España, el fin de la dictadura franquista en España, y actos terroristas, por ejemplo, el de la Olimpiada de Múnich, donde conflictos de Medio Oriente, en este caso palestinos, toman la sede olímpica y asesinan a 11 atletas israelíes en el 72 en Múnich. Son los años de los secuestros de aviones, empiezan en los 70, y está la guerra de Vietnam, evidentemente, como central en esta lucha que hay entre Estados Unidos y la Unión Soviética a través de terceros países. Déjenme decirles que esto de la muerte de Franco y que se acaba la dictadura en España, tenemos justamente el audio de cuando anuncian que Franco ha muerto. Me tocó a mí quedarme allí en La Paz. Y bueno, pues en el monitor se veía el electrocardiograma, que se fue deteriorando y hasta que se paró. Son las 3 menos 20 de la madrugada del 20 de noviembre de 1975. Según comunican los médicos de turno, Su Excelencia el Generalísimo acaba de fallecer por parada cardíaca como final del curso de su shock tóxico por peritonitis. Españoles, Franco ha muerto. Nuestro caudillo se despide de esta España. Ese era el vocero de Franco. Sí, fuerte, ¿no? La declaración en un tono muy solemne. Y México va a restablecer relaciones 2 años después, en 77, una vez que está López Portillo, y que el propio López Portillo va a Caparroso, de donde decía el presidente que era originaria su familia, y el propio presidente va allá a restablecer las relaciones diplomáticas. Y ponen de embajador a Díaz Ordaz. A Díaz Ordaz. Es increíble, y ahí viene la renuncia de Paz. Sí, con el... No, desde el 68 había renunciado al servicio exterior diplomático, pero lo increíble es que dura como 7 días Díaz Ordaz, porque era el menos diplomático. O sea, llega a España en 77 y le preguntan, o está a punto de irse y le preguntan, oiga, ¿y el 68? Y entonces se enoja, manotea en el escritorio y dice, y ustedes, muchachitos, están aquí gracias a que yo metí mano en el gobierno y detuve esa conspiración contra México. Por agrio fuera, vámonos. Una declaración. Era un tasajo el hombre. 7 días. 7 días se regresó. Puso el pie y se regresó. Otra de las cosas importantes en los 70, se fundan 2 pequeñas empresas que por ahí les suenan conocidas. Chiquitas empresas que luego fueron creciendo de a poquito. Poquito a poco. Frágiles. Microsoft, si le suena. Sí. Por ahí me suena. Y claro. Apple, una de manzanas. Oye, ¿ya estás hoy en día qué? No, las vendieron. ¿Se habrán perdido? Sí, las de Apple ahora andan ya haciendo otras cosas, claro. Agricultura y cosas de estas. Sí, en el 75, pues es el gran proyecto de Bill Gates y el señor, Steve Jobs. Y el señor Guillermo Puertas, ¿no? Bill Gates. Bill Gates, exactamente. Bueno, nace el Rubik's Cube. Erno Rubik, que era un escultor que crea ese famoso cubo mágico. No, bueno, y además hay que decirlo, México empieza con los 70s, su época de las crisis. Crisis que no vamos a dejar desde 1970 hasta 1986 aproximadamente, y luego vamos a regresar con la del 94. Pero lo interesante es que también llega el populismo con Echeverría. Echeverría gobierna del 70 al 76 y además llega con una idea de todo debe de ser a la mexicana. Entonces, por ejemplo, cuando viajaba a otros países, lo que regalaba no era talavera poblana o jarritos de Tlaquepaque, regalaba xoloescuincles.
Bueno, no daban en las recepciones oficiales jugo de agua de se prohibieron, chía, ¿o qué? se prohibieron los vinos extranjeros y entonces en las recepciones en Palacio o en Los Pinos daban agua de chía, de horchata, de Jamaica. La compañera Esther, como le llamaban a la esposa, a Esther Zuno, se vestía a la usanza típica mexicana, de algún traje típico. Como la china poblana. Exacto, claro. y por eso a las meseras de Sanborns se les empezó a llamar Estercitas. No. Porque se vestían también, pues ustedes recuerdan como regionales. Bueno, todavía se visten. Todavía. Eran las Estercitas. También cambió el mobiliario de Los Pinos por equipales, es decir, todo se mexicanizó. Lo nuestro, lo mexicano. Pero el gran problema es que era populista. Tuvo una desafortunada declaración en algún momento que no era muy brillante, Echeverría, que cuando dijo que el sionismo era una forma de racismo. También porque lo que buscaba eran los votos del mundo árabe para llegar a la Secretaría General de Naciones Unidas. Exactamente, en su campaña por el tercer mundo. Así es. Y lo sustituye en el 76 López Portillo, que lo primero que hace al llegar a la presidencia es pedirle perdón a los mexicanos por lo que había hecho de desaguisado Luis Echeverría, y entonces dice que va a afrontar. Y tiene muy buena suerte López Portillo, tanta que en 1977 a él le toca el descubrimiento de uno de los primeros pozos petroleros importantísimos, que es Cantarell, que está en la región de frente a Campeche. Ahora, si no se acuerdan, bueno, yo no me acuerdo porque yo no voté ese año, pero en las elecciones de López Portillo, en la boleta electoral para presidente de la República, por todos los partidos aparecía José López Portillo. Es decir, bueno, ¿cómo? O sea, entonces había otros partidos, PRI, José López Portillo, Partido Popular Socialista, José López Portillo. Así, todos, y el PAN no presentó candidato. Pero entonces imagínense la locura de ir a votar, formarse en una urna. Por una persona que aparecía en la boleta en todos los cuadritos. Eso es precioso. Sí. Oye, ¿y el Mundial qué razón nos da? No, espérame, yo estoy en el petróleo. Petróleo, claro. Pero entonces, nacionalizan la banca también, ¿no? Eso es al final del régimen. Lo que pasa es que entonces en 70... Pero eso es 82. En 82. Ahorita vamos para allá, pero en el 77 viene este boom, que es cuando entonces las famosas frases de López Portillo como lo único que vamos a tener que hacer es administrar la abundancia. Y entonces el señor empieza a gastar y a gastar y a gastar porque tenemos petróleo. Y se endeuda y permite, y hay un crecimiento de la corrupción impresionante. Un presidente con mucho carisma. Sí. Muchísimo carisma. Perdón, José López Portillo era un cuero. Un cuero, pero además muy culto, lo cual demuestra que en México leas 3 libros, entre ellos la Biblia, o no leas nada, o leas muchísimo, de todas maneras no te garantiza que sea un buen presidente. Claro. Porque López Portillo era verdaderamente... Y perdón, López Portillo era un gran orador, ¿eh? Sí. Gran orador. Bueno. Era muy culto. La gente le creyó en el 82, para terminar nada más el sexenio, aunque nos regresemos ahorita a hablar de la década de los 80, al final de su sexenio, cuando ya se le caen los precios del petróleo y que él le había apostado todo y se había endeudado con el petróleo y se caen los precios como hoy, pues obviamente viene la crisis y entonces es cuando él decide, en el último informe de gobierno, 1 de septiembre del 82, nacionalizar. Pero era tan buen orador que empieza a hablar y ya no nos saquearon, no nos volverán a saquear, dice López Portillo. Sí, pero es el discurso también de defender al peso como perro. Que se lo había dicho antes, claro, sí. Bueno, era muy histriónico, muy buen orador, pero además lloraba. Lloraba. Eso es increíble, y la gente le creyó. Eso es lo peor. Entonces nacionaliza la banca. Y entonces, en el 82. Así es. Porque cuando encuentran Cantarell, este gran pozo petrolero que tenemos que en ya las se nos costas está de acabando, ya claro, prácticamente. Dijimos, no, hombre. Ya. Aquí somos. Hombre, aquí te vamos a tener no nos para nadie. No nos para nadie. Claro. Y se dejó ir como gordo en tobogán. Los finales de los 70s, principios de los 80s, quien no viajó ya nunca volvió a viajar al extranjero. Vino la época de control de cambio. Sí, claro. Muchísima gente se fue de México. Mexdólares. En cuanto que nacionalizaron la banca. Sí, mexdólares. Pero antes era ¿quién no viajó en los 80s, 70, finales de los 70s, 80s? Todo mundo tenía esa posibilidad. Ahora, hay otra cosa que pasa al final de los 70 que prefigura el mundo que vivimos hoy. El mundo árabe, el mundo musulmán, estaba gobernado por dictadores militares. ¿Sí? O emperadores, el Shah de Irán, por ejemplo. Ay, el Shah de Irán. Sí, en los 70 estaba Sadat en Egipto y estaba, venían de la época de Nasser, grandes personalidades militares todos, y se da la primera revolución religiosa en Irán con el ayatollah Khomeini. Sale el Shah. Sale el Shah, viene a México, a Cuernavaca, está unos días y después se acaba yendo, no me acuerdo a dónde muere el Shah, pero estuvo en Cuernavaca un tiempo cuando sale de Irán. Y pidió asilo aquí, pero ya no quiso porque Estados Unidos presionó. Así es, pero el primer régimen
el primer régimen religioso que es fue fundamentalista es el de los ayatolas en Irán en el 79. Hoy lo que vemos es un crecimiento de gobiernos cercanos al Islam en el mundo árabe que arrancan con esta revolución en Irán en el 79, y en los 70 también están las invasiones a Afganistán. O sea, esta historia de Osama Bin Laden ya más para acá arranca con la invasión soviética a Afganistán y con la intervención de Estados Unidos ahí. Y son los años de enfrentamiento muy fuerte y empieza a haber boicots en las Olimpiadas. Hay boicot, es decir, el Occidente no va a la Olimpiada de Moscú 80. Exactamente. A la Olimpiada del 80 no va nadie de Occidente. Y luego se le aplican cuando es Estados Unidos en el 84. Y también son los años en que el régimen del apartheid está muy fuerte y México rompe relaciones con Sudáfrica. Exactamente. También hay que recordar, la década de los 70 es uno de los periodos más negros de nuestra historia por la Guerra Sucia. Recordemos que muchos de los jóvenes que desde luego fueron reprimidos durante el 68, que no encontraron cauce a sus demandas, fueron a organizar lo que se llamó la guerrilla, tanto en la zona de Guerrero, por ejemplo, Lucio Cabañas, que combatió en esa parte y que estaba levantado en armas. El Partido de los Pobres. Con el Partido de los Pobres, y la guerrilla urbana, que era un grupo de jóvenes, la Liga 23 de septiembre, por ejemplo, que secuestraban empresarios para luego pedir rescate y con eso financiar sus movimientos. La causa, ajá. Uno de los grandes crímenes cometidos por esta guerrilla urbana fue el del empresario Eugenio Garza Sada, de Monterrey, que lo trataron de secuestrar y en el momento de secuestrarlo se les va un tiro al parecer y muere. Entonces, la Guerra Sucia fue la persecución sistemática del gobierno contra todos estos opositores clandestinos que clamaban una revolución para derrocar al gobierno. Se calculan priista. 500 desaparecidos y el evento importante ahí, uno de los importantes es el Halconazo. El Halconazo en 71. En el 9 de junio del 71. Que fue otra represión en la Ciudad de México, a la altura del casco de Santo Tomás, donde está el Poli, contra jóvenes que se estaban manifestando el jueves de Corpus del 71 en contra del gobierno, y de repente llegaron unos golpeadores, los halcones famosos, con unas varas de estas como para artes marciales, a pegar a diestra y siniestra, y hubo muchos muertos entre los estudiantes. Oigan, qué triste. Vamos a llegar hasta el los mundial 70. Del 70. Claro, el mundial del 70 que ganó Brasil, ¿no? Claro. Brasil. Pelé. Y no nos olvidemos también de algo muy importante. Nació Chespirito en 1970. Eso es otro dato muy importante. Y también... Sí, el programa. El programa. Y bueno, nace el Fobiste y el Infonavit en 1972. Qué interesante. Nosotros que siempre presumimos del turismo en México, es increíble que hasta el sexenio de Luis Echeverría se creara una Secretaría de Turismo. Oye, sí. No había antes Secretaría de Turismo y a él se le ocurre, y luego la primera secretaria de Estado que la va a poner el presidente López Portillo, que es Rosa Luz Alegría, que dicen que la puso ahí porque era la amante del presidente. Claro. Y el Atari, el jueguito Pong. El Atari nace en 1972 también. Y otro fundamental también, que fue una violación de la ley, cuando le dijeron a López Portillo que por qué hacía eso, él dijo muy ufanamente, pues yo pago la multa. ¿A qué me refiero? A la visita del Papa. El Papa no podía venir a México porque no había relaciones, no podía venir como jefe de Estado. Y fue recibido como un jefe de Estado. Entonces, cuando el secretario de Gobernación le dijo al presidente que, oiga, pues va a violar la ley si viene el Papa así en esas circunstancias, él dijo... Ya Juan Pablo II. Juan Pablo II. Yo pago la deuda. Y entonces la multa, perdón. Y entonces estaría bueno que hubiera pagado la deuda. También, exacto. 1979, la primera visita de un papa a México. ¿Qué queda en el tintero, Marta, para la siguiente sesión? No, bueno, con la siguiente sesión va a ser cuentavientes 80s y 90s. Y nos vamos a divertir muchísimo porque vamos a tuitear hasta juguetes. Pues echémonos el 2000 también. La Lilile 10 de los 70s. Sí, claro, pero todas... Los tacones de mi alegría también. Son los 70s. El Atari del que hablábamos ahorita es setentero. Pero todas estas series eran de finales, El Crucero del Amor, Patrulla Motorizada. Finales de 70s para 80s. El túnel del tiempo. Los Ingalls, ¿cómo se llamaba? Laura Ingalls. Pero no, aquí se llamaba Los Pioneros. El túnel del tiempo. El túnel del tiempo, ya en repeticiones aquí, Tony Douglas, el Avispón Verde. Sí, no, bueno, hay mil cosas de aquí. Qué increíble. Bueno, Alejandro Rosas es @ARR1910 en Twitter y Jacobo es Dayan-Jacobo en Twitter también.
Si aman a Batman y a Robin de la historia, no se van a perder nuestro próximo programa que va a ser 80s y 90s y pueden ver los podcasts anteriores en martadebaile.com. Los amamos, muchas gracias. Igualmente, gracias. Gracias, héroes. Héroes de la historia. Bye. Estamos de regreso mañana en punto de las 10. Pásenla bien y hasta la próxima. Este mes de agosto, en Revista MOA, La Suerte. En portada, Emanuel nos abre su juego. ¿Estás buscando chamba? Lo que nunca debes preguntar. ¿Tú caliente, el otro durmiente? ¿Y ahora? ¿Necesitas terapia o no es para tanto? ¿Y cómo le hacemos para tener más suerte? MOA Agosto, más de 140 páginas de suerte, conocimiento, fuerza e inspiración. Una revista de Marta de Baile.